Bloqueo del nervio nasopalatino. En esta técnica se anestesian ambos nervios nasopalatinos. Se aplica anestésico tópico durante 2 minutos por fuera de la papila incisiva. Se le pide al paciente que abra bien la boca y extienda el cuello. Se utiliza una aguja corta calibre 27G. Se va a inyectar por fuera de la papila incisiva. Como referencia están los incisivos centrales y la papila incisiva. Se inyecta en un ángulo de 45 grados hacia la papila incisiva. No se debe anestesiar más de medio cartucho. En la técnica infraorbitaria se recomienda usar una aguja de 25-27G. El punto de inyección va a ser a la altura del pliegue mucobucal por encima del primer premolar. Para localizar el agujero infraorbitario, palparemos la escotadura infraorbitaria, desplazando el dedo en dirección inferior a partir de la escotadura y ejerciendo una ligera presión sobre los tejidos. A medida que se desplaza el dedo hacia abajo, se sentirá una concavidad. Ese es el agujero infraorbitario. El paciente también debe referir una sensación dolorosa a la palpación del agujero, debido a la compresión del nervio infraorbitario contra el hueso. Secaremos con una gasa y aplicaremos antiséptico tópico por 1 minuto. Retraeremos el labio, estiraremos los tejidos del pliegue mucobucal y los mantendremos tensos para aumentar la visibilidad. Introduciremos la aguja a la altura del pliegue mucobucal por encima del primer premolar con el bíceps orientado hacia el hueso. Mantendremos la aguja paralela al eje mayor de la pieza dentaria durante la introducción de la misma para evitar un contacto prematuro con el hueso. Inyectaremos lentamente 0,9 o 1,2 mililitros de solución anestésica durante 30 o 40 segundos. Bloqueo del nervio maxilar. Tendremos una orientación del bisel hacia el hueso con una aguja de 27G o 25G, colocando al paciente en una posición supina o semidecúbito, preparando los tejidos a la altura del pliegue mucobucal en la porción distal del segundo molar del maxilar para aplicar un anestésico tópico durante al menos 1 minuto. Deberemos abrir parcialmente la boca del paciente, tirando desde la mandíbula hacia el lado de la inyección, retrayendo la mejilla en el área de inyección para poder aumentar la visibilidad. Tensar los tejidos y colocar la aguja a la altura del pliegue mucobucal sobre el segundo molar maxilar para avanzar la aguja lentamente en dirección superior, interna y posterior para introducir la aguja hasta una profundidad de 30 milímetros. Bloqueo del nervio alveolar superior anterior mediante abordaje palatino. Se ocupa una aguja calibre 27. Se inyecta en el paladar duro en el punto medio de una línea imaginaria que une la sutura palatina con el borde gingival libre. La línea se localiza en el punto de contacto entre el primero y el segundo premolar. El bisel de la aguja se apoya hacia abajo sobre el epitelio. La aguja se mantiene formando un ángulo de 45 grados con respecto al paladar. Bloqueo del nervio alveolar superior medio. Se recomienda utilizar una aguja corta o larga de calibre 27 con el punto de inyección a la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo premolar del maxilar. La orientación del bisel debe estar hacia el hueso. Después de aplicar el anestésico tópico durante 1 minuto, deberemos estirar el labio superior para poder tensar los tejidos y que tengamos una visibilidad aumentada, procediendo a introducir la aguja a la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo premolar para posteriormente avanzar lentamente la aguja hasta localizarnos por encima de la región apical del segundo premolar, aspirar y depositar el anestésico. Bloqueo del nervio alveolar superior posterior. Después de aplicar el tópico durante 1 minuto en el punto de inyección, el tejido se retraerá, tomando de referencia el pliegue mucobucal, la tuberosidad del maxilar y la apófisis cigomática del maxilar, con una orientación del bisel hacia el hueso, colocándonos en una posición de entre 10 y las 8 horas, preparando los tejidos del pliegue mucobucal para poder inyectar con un ángulo de 45 grados desde el plano oclusal con respecto al eje mayor del segundo molar, para avanzar posteriormente lentamente, aspirar e introducir el anestésico. Bloqueo del nervio palatino mayor.
En esta técnica se ocupa una aguja calibre 27G. Se inyectan los tejidos blandos ligeramente por delante del agujero palatino mayor. Como referencia está el agujero palatino mayor y la unión de la apófisis alveolar maxilar y el hueso palatino. Se comienza en la región del primer molar y se palpa en dirección posterior, presionando firmemente los tejidos de la toronda. Se dirige la jeringa hacia la boca del paciente desde el lado opuesto con un ángulo recto. Con el bíceps presionado sobre el tejido se presiona la aguja hasta que se doble un poco. Se inyecta una pequeña cantidad de anestésico. Se endereza la aguja y se permite que el bíceps se introduzca en la mucosa. El área se pone isquémica y se va a extender. La aguja avanza hasta contactar con el hueso palatino. Inyección supraperióstica. El área de actuación va a ser en la región apical de la pieza que se desea anestesiar. Los puntos de referencia es pliegue mucobucal, corona dentaria y raíz dentaria. La técnica: después de preparar el tejido con un antiséptico tópico durante 1 minuto, orientaremos la aguja con el bíceps hacia el hueso. Elevaremos el labio manteniendo los tejidos tensos, situando la jeringa paralela al eje mayor de la pieza. Introduciremos la aguja a la altura del pliegue mucobucal sobre la raíz de la pieza que se requiere anestesiar. Avanzaremos la aguja hasta que el bíceps se encuentre en la región apical del diente o por encima de ella. Cuando la aguja se encuentre en los tejidos blandos, no debería encontrar resistencia a su avance y el paciente no debería sentir molestias con este tipo de inyección.